Dios te bendiga una vez más. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia nos permite una vez más estar en su presencia. Sería bueno preguntarte dónde vive Dios. Muchas personas creen que Dios vive en cuatro paredes, pero no es así. Dios, en un principio, cuando creó a Adán, dice la palabra de Dios que se paseaba con él. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, en el verso 19. Veamos qué dice Dios. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y aquí Dios está dando a entender dónde Él habita. Él habita en una casa santa, donde se alabe su nombre, donde se haga su voluntad, donde todo sea para la gloria y honra de su nombre. Muchas personas dicen: Cristo vive en mí, pero sus acciones no son la de un creyente ni la de un cristiano, sino que son la de unas personas que están lejos de Dios. En un principio, cuando veamos en Génesis, si puede buscarlo, Génesis 2, 7, veamos cuál fue la primera casa del hombre. Génesis 2, verso 7, podemos ver, gloria al Señor, que dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre un ser viviente. Fíjense algo, en un principio Dios formó al hombre y se dividía en tres: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué cosa? Que cuando Dios manda a Moisés, entonces vemos que se representa en tres: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre pecó, Adán pecó, Dios dejó de habitar en la casa que él había preparado. Aleluya, donde él habitaba. Entonces vemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no puede habitar en una vida que está el pecado. Entonces, cuando viene Jesucristo, entonces Dios restaura y prepara casa donde Él habita. ¿Cuál es esa casa? Somos tú y yo. ¿Cómo yo puedo identificar de que Dios vive en mí, de que yo soy casa de Jehová? Aquí Pablo le dice a los corintios: ignoráis. Vosotros ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea, este cuerpo que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Dios. Y se divide en cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando vemos que muere la persona, el cuerpo va a un lugar, el alma va a un lugar para dar cuenta y el espíritu vuelve a Dios. Pero lo grande, hermano, es que cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. Y al haber esta separación, se perdió el hogar donde Dios habitaba. Nuevamente Dios, a través de Moisés, comienza nuevamente a preparar casa y manda a Moisés que habite casa donde Él habita, porque Dios quiere habitar en medio nuestro, dentro de nosotros. Y manda a preparar, aleluya, aquella casa que se estableció sacerdote y levita, donde el pueblo, aleluya, se reunía en el patio. Al lugar santo, lugar santísimo, no podían entrar porque era un lugar santo. Entonces vemos que aquí los corintios habían olvidado que era la casa de Dios. Y así hay muchas personas en la iglesia
que han olvidado que es la casa de Dios. La casa de Dios no son 4 paredes donde usted va o el lugar donde usted se reúne. Muchas personas dicen, yo voy a la iglesia, pero la iglesia soy yo y es usted. Entonces, debemos identificar dónde está Dios viviendo. ¿Realmente vive Dios en mi vida? ¿Realmente yo soy casa de Dios? ¿Vive Dios en una casa que hay injusticia, que hay odio, que hay rencor, que hay ira? No, porque la casa de Dios, en la casa de Dios hay paz. Veamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y nos dice, Pablo dice, que soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Aleluya, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, si Dios no está siendo glorificado en este cuerpo, aleluya, que es de Dios, donde Dios quiere habitar, y mi cuerpo no es un lugar santo, no es un lugar, aleluya, de misericordia, de amor, de paz, entonces yo no estoy siendo casa de Dios, por lo cual estoy lejos de Dios. Veamos que la Biblia nos dice, gloria al Señor, en Primera de Tesalonicense, si puede buscarlo, mire qué dice la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicense, gloria al Señor, 5, Dios dice 5:23. Mire qué dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga lo que dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, oiga lo que dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿En qué se divide el hombre? En cuerpo, alma y espíritu. Y aquí está diciendo el Señor, fíjense que dice, aleluya, aleluya, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios está diciendo, que yo como casa de Dios, donde Dios habita, yo tengo que ser santo. Si en mi vida, aleluya, no hay paz, si en mi vida, aleluya, no hay alegría, hay odio, hay rencor, Dios no está habitando en mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi alma, debe ser guardado irrepresiblemente para Dios. Por lo tanto, somos templo de Dios. Aquí vemos que el Señor le dice al pueblo de Dios, no ignoráis, dice, en 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. ¡Wow! ¡Qué glorioso! El templo de Dios, el cual soy vosotros. ¿Qué me está diciendo Dios aquí? Que cuando yo voy a un lugar que las personas le llaman iglesia, sino que es un lugar de reunión, la iglesia soy yo. ¿Y qué se busca en la iglesia? Se busca consuelo, se busca amor, se busca solución. Cuando una persona va desolada donde alguien, ¿qué está haciendo? Buscando lo de Dios. Por lo tanto,
Nuestra vida debe ser un lugar de descanso para otro, un lugar de refugio para otro, un lugar de alegría para otro, un lugar de resolver problemas para otro. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, Dios hablará a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces vemos en Mateo 21, si puede buscarlo. Gloria al Señor. Mateo 21, verso 12, dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todo lo que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y yo me pregunto, ¿puedo convertir mi vida en una cueva de ladrón? Sí. Cuando yo robo, cuando yo engaño, cuando hay injusticia, cuando hay mentira, cuando hay injusticia en mi vida, mi casa es una cueva de ladrón. ¿Por qué? Porque me estoy prestando para engañar, para robar. Y aquí vemos que la casa de Dios era un lugar físico. Y este lugar físico desde Moisés, Salomón, Dios lo estableció para que su presencia habitara en medio de esa casa. Pero el pueblo, el cual habitaba en ese tiempo, se olvidó que ese lugar era casa de Dios y cogió ese lugar para comercializar la palabra de Dios y engañar a otro con la palabra de Dios. Entonces ese lugar, en vez de ser una casa de oración, se convirtió en una cueva de ladrones. ¿O acaso cuando alguien le dice: vamos a pagar para hacer una misa a alguien, qué es eso? Le están robando su dinero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre, aleluya, está presto. La vida del hombre está presto. Y mientras el hombre está vivo, tiene esperanza de salvación. Pero cuando el hombre parte, perdió toda esperanza de salvarse. Por lo tanto, cuando el hombre rico estaba en el infierno, pidió a Abraham que se le permitiera volver para que su familia no volviera, mas se le fue negado. ¿En qué estaba haciendo ese hombre? Estaba rogando para que le permitiera que volviera. Sin embargo, hay personas que pagan para que oren por una persona que ya murió. No, hermano. Cuando usted está pagando y alguien está aceptando dinero para orar por alguien que murió, los están engañando y ese lugar lo están convirtiendo en una cueva de ladrones. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Fíjense que dice el Señor: y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían paloma, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones.
Y la pregunta es, ¿habita Dios en mi vida? Sería bueno preguntarte, ¿está tú siendo la casa donde Dios se agrada habitar? Porque muchas veces nos engañamos y nos engañamos a nosotros mismos y hacemos las cosas mal y pecamos delante de Dios. Fíjense que dice en Hebreos 4, 12, Hebreos 4, verso 12, Dios hablando de la casa espiritual, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta, aleluya, hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios, Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tu pensar, tu caminar, tu actuar. Y como hizo Adán cuando pecó. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió de Dios. Y Dios se separó de Adán. Así también el hombre, cuando peca, es apartado de la presencia de Dios. Es separado de Dios y es sacado automáticamente porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y por esa razón vemos que Dios le dice al pueblo en los Hebreos, en el capítulo 12, que la palabra de Dios penetra. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién? A Dios. Por lo tanto, como yo soy el templo de Dios y su presencia está en mí, si mi vida no anda en santidad y mi cuerpo y mi mente anda en injusticia, yo no paso a ser una casa de Dios y no soy digno de que Dios esté en mí. Por lo tanto, Dios no estará. Así como se separó Adán y Eva, fueron sacados del huerto del Edén, donde Dios, su presencia estaba, así también automáticamente le fallamos a Dios, somos apartados de la casa de Dios. Fíjense que el Señor le dice en Mateo 23, en verso 38, Mateo 23, verso 38, ¿qué dice? He aquí vuestra casa o es dejada desierta. Buena pregunta. ¿Por qué Dios está diciendo? Está hablando aquí de la casa de Mateo 21, cuando él entró a la casa y encontró que el pueblo había convertido la casa en cuevo de ladrones. Aquí entonces el Señor le dice, he aquí vuestra casa o es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Entonces Dios está hablando de que Dios no habitaba en esa casa donde había sido convertida en cueva de ladrones. Y es muy bueno que entendamos que usted como casa y yo como casa de Dios debemos de mirar cómo andáis. ¿Qué le dice el Señor? Primera de Corintios. ¿Qué dice? 6. Primera de Corintios 6,
dice, aleluya, en el verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Jesús dice, yo me voy y enviaré al Espíritu Santo, quien lo va a guiar, le va a redarguir, le va, aleluya. Entonces vemos que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, toma control de aquellos que habían acertado a Cristo como su Señor y su Salvador. El Espíritu Santo que nos redarguye, que nos da convicción de la palabra de Dios. Si nosotros pecamos, Él nos redarguye. Pero si no queremos caminar, el Espíritu Santo se aparta. Entonces, vemos aquí que Él le dice, aleluya, porque habéis sido comprado por precio, glorificado, pues Dios, cuerpo glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ya nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenecen al Señor Jesús, que murió, resucitó por nosotros. Y como nosotros somos casa de Dios, Dios habita en nosotros. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. De nuevo, en Mateo 24:1. Veamos cómo Dios cambió el lugar natural por un lugar, cambió de casa. Veamos cómo Dios cambió de casa. Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él le dijo, ver todo esto desierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Gloria al Señor. Todo esa casa que duraron 46 años fue destruida. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor le dice en Mateo 23, verso 38, aleluya, porque os digo desde ahora no me veréis y hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Vemos que cuando el Señor le dice al pueblo, destruir esta casa y en 3 días la reedificaré, Dios no se estaba refiriendo al templo natural, sino al templo espiritual. Se estaba refiriendo de que Dios iba nuevamente a habitar entre nosotros. En un principio, cuando Dios creó a Adán, fue así. Dios creó al hombre y fue el hombre un ser viviente y sopló de su espíritu. De su espíritu, y el espíritu estaba en Adán. Pero cuando Adán pecó, fue separado. Nuevamente Dios restaura esa casa a través de Jesucristo. Vemos que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús llevó todo el pecado sobre él. Y por eso vemos que el Padre en ese momento se separó, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, podemos ver que Dios nos está dando un lugar donde habitar. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar donde Dios quiere habitar es en tu vida. Porque en tu vida Dios quiere hacer
una casa espiritual donde Dios habita, aleluya, para gloria y honra de su nombre. Por lo tanto, cuando Dios, aleluya, dice que se paseaba en el huerto del Edén, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, gloria al Señor. Fíjense que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en Romanos 4, en el verso 7? Diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, en Cristo Jesús, nuestros pecados son justificados, han sido lavados, han sido perdonados, y al ser perdonados nuevamente Dios entra a nuestra vida, anda con nosotros, camina con nosotros, aleluya, se mueve con nosotros y habla por nosotros. Por eso, como somos casa de Dios, el Señor le dice, aleluya, que no se dejen mover fácilmente, así como las olas, sino que ser guiado por el Espíritu Santo. Al ser guiado por el Espíritu Santo, somos guiados por Dios y somos llevados a donde Dios quiere ministrar. Felipe, Dios le dijo, levántate y ve al desierto. ¿Pero qué hay en el desierto, Señor? Usted podría preguntarle qué hay en el desierto. Yo no te estoy preguntando ni te estoy pidiendo opinión. Yo te estoy diciendo, levántate como casa mía que era y ve al desierto. ¿Por qué Dios quería llevar a Felipe al desierto? Porque había un alma que salvar. ¿Y cómo Felipe supo que había un alma que salvar? Porque el Espíritu de Dios estaba en Felipe y Felipe había sido lavado con la sangre de Cristo, y nuevamente Dios, Jesucristo, al morir y resucitar, comenzó a habitar nuevamente entre los hombres que aceptan a Cristo. Y entonces esos hombres que aceptan a Cristo son guiados por el Espíritu y son llevados, aleluya, a lugares que ni ellos mismos dicen, sino porque Dios lo llevó a ese lugar para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos casa de Dios. Ya no son cuatro paredes. Ya no son cuatro paredes donde yo voy a ese día y soy un santico que no rompe un plato. No. Si yo soy casa de Dios, yo tengo que ser casa de Dios en mi casa, casa de Dios en la iglesia, casa de Dios en mi trabajo, casa de Dios en el lugar, porque alrededor mío hay muchas personas necesitadas que esperan que tú le bendiga con una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino que Dios está en ti. Y así hay demasiadas personas que están sin Cristo y están esperando un hombre de Dios, una mujer de Dios, donde Dios habite. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿soy yo casa de Dios? ¿O simplemente he convertido la casa en una cueva de ladrones? Examínese usted mismo, revísese y déle un momento a Dios y véase usted mismo dentro de usted cómo anda su vida.
Y si usted es templo del Espíritu Santo, si usted es un templo donde Dios habita y donde quiere habitar. Hermano, Dios murió por nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, nosotros como casas espirituales de Dios, edifiquemos el lugar santo de Dios para que Dios con gozo habite en nuestra vida y podamos ser ejemplo del Espíritu Santo. Por tanto, en 1 Corintios 6, para finalizar nuevamente, Dios le dice en el 3, en el verso 16 dice, no saber que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros. No son 4 paredes. No son 4 paredes donde usted se levanta para ir a un lugar y habitar, sino que el templo de Dios donde Dios quiere habitar es en tu vida. Y cuando Dios creó, aleluya, la casa que ordenó Abraham, lo distribuyó en 3, los atrios, lugar santo, lugar santísimo, que es el cuerpo exterior, el alma y el espíritu. Nuevamente, vosotros sois templo del Espíritu Santo, donde Dios habita, aleluya, para dar a conocer su nombre. ¿Por medio de quién? Por medio de ti. Y Dios nos dice, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pase por el fuego, estaré contigo. No te quemará, porque yo, el Señor, estaré contigo. Y es por eso que en este día yo quiero invitarte a acercar a Cristo y a ser casa de Dios. Y repite conmigo y di, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo delante de ti, me arrepiento de todo pecado, te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre, permite que nuevamente yo sea casa tuya y perdona todas mis iniquidades y lávame con la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si quieres volver a ver este programa, aleluya, busca Franzo de Dios en YouTube nuevamente y ahí podrá ver este programa, y si quiere puede darle a la campanita y ahí cada vez que subamos este mensaje podrá verlo de nuevo. Dios te bendiga y será hasta la próxima si así Dios lo permite. Amén y amén.